La palabra está dirigida a nosotros para que ilumine nuestras vidas, es decir, para que lo que va pasando en nuestras vidas encuentre luz desde la palabra y comprendamos por dónde tenemos que seguir caminando, por dónde tenemos que volver caminos distintos, por dónde tenemos que tomar opciones, justamente porque lo que pretende es iluminar nuestra vida. Y mirando un poco lo que nos va pasando, uno va viendo las cosas que suceden en la historia a nuestro alrededor. Entonces va viendo cosas que van cuestionando nuestras vidas, que van poniendo signos. Por ejemplo, en nuestra realidad nacional nos encontramos en estos días con que el tema de la corrupción es el tema dominante. Por todos lados aparece. Y por otro lado, a nivel iglesia, el Papa nos deja un nuevo documento, una exhortación apostólica sobre el tema del matrimonio y especialmente el tema de los separados, el tema de la comunión de los separados y vueltos a casar. Así que estamos ante anuncios importantes. Y otra cosa que ha sucedido en estos días allí con el Santo Padre es que tuvo una reunión muy importante que pasó medio desapercibido en medio de todas estas cosas con la iglesia evangélica que se llama metodista, es decir, con los metodistas históricos tuvo una reunión en la semana muy importante en orden a trabajar por la unidad. Así como hace un tiempito no muy lejano había tenido una reunión con la Iglesia Ortodoxa, yo les comenté, hoy tenemos esta noticia tan importante. Es decir, las iglesias cristianas que están así como desperdigadas en el horizonte del mundo, también tienen en el Papa y en las mismas iglesias un movimiento hacia unirse de vuelta, tener la misma comunión de fe y de amor. Y en eso es donde el Papa puso el acento. Es decir, los cristianos, si bien tenemos la misma palabra de Dios, por allí no estamos tan unidos. Y esto no es de ahora, esto es desde el principio, ya veníamos así complicados. Este texto del Evangelio que leíamos tiene algo de esto. Es un Evangelio que combina historia, un hecho histórico, con algún tema alegórico que sería importante desentrañar. Es un texto bastante extraño, está al final del Evangelio de San Juan, casi como un añadido. Es el último capítulo. En el capítulo anterior, si uno lo lee con atención a donde termina el capítulo anterior, parece que termina el Evangelio. Es más, si no estuviera este capítulo casi ni nos hubiéramos dado cuenta. Es como que se añadió después de haber terminado el Evangelio Juan, al tiempo añadieron este capítulo. ¿Y qué es lo importante de esto que se le estoy comentando? Que las iglesias, o mejor dicho, las comunidades, fueron tomando un camino en el tiempo dificultosamente. Por eso cada un grupo de comunidades eran y seguían la huella de algunos de los apóstoles. Por ejemplo, a Pedro, a Santiago, a los otros apóstoles. Entonces las comunidades van tomando
todo un color, un tinte de acuerdo a los apóstoles que eran los que conducían. Y más o menos hacia el año 100, las comunidades cristianas, si bien estaban desperdigadas por toda el Asia Menor y parte del Imperio Romano, la mayoría de las comunidades estaban unidas en la misma comunión y bajo Pedro. Es decir, el que unificaba a todas las comunidades era el apóstol Pedro. Esto fue claro en este grupo de comunidades, pero no todas fueron por ese camino. Y una de las comunidades que fue haciendo su camino solita fue la comunidad de San Juan, de Juan, del apóstol Juan, las comunidades joánicas que se llaman. Ellas fueron haciendo su camino, no es que estaban ni peleadas ni en contra de Pedro, sino que fueron haciendo su camino. Y entonces en el momento que se escribe este último capítulo, lo que están haciendo las comunidades joánicas con la de Pedro y toda la iglesia es como una especie de movimiento de unirse, porque allí sí, entonces podemos decir a partir de este tiempo que nace la iglesia como tal, nosotros la conocemos hoy. Es decir, fue un camino que fue haciéndose de a poquito, porque si ustedes comprenden cómo se sucedió esto, cuando reciben el Espíritu Santo y empiezan a misionar al mundo, los apóstoles se separan y van formando en los distintos lugares comunidades cristianas. Y todas esas comunidades van siguiendo a esos apóstoles. Una de estas comunidades tomó un camino así, solo, que fue la comunidad de San Juan. Bueno, entonces, ¿qué es lo que relata el texto de hoy? Un hecho donde después de la resurrección Jesús se aparece a los apóstoles que habían ido a pescar y no pescaron nada, todo eso. Pero hay que tomar en cuenta en este Evangelio cuando Pedro habla y cuando habla Juan, justamente porque ahí están diciendo cosas muy importantes. Por ejemplo, Pedro le va a decir a los apóstoles, me voy a pescar. Cuando dice esto, le está diciendo a las otras comunidades que están allí con él, que salen a misionar, porque la pesca es la misión. Los haré pescadores de hombres. Entonces lo que está diciendo Pedro es que hay que salir al mundo a misionar y no pescan nada, les va mal. Y por otro lado, Juan es el único que reconoce allí en la orilla a Jesús. Es el que dice, es el Señor. Es decir, fíjense cómo la iniciativa es buena, la de la misión, pero no podemos dejar nunca de lado, por más que nos sintamos misioneros, a Jesús. Jesús es el que manda, Jesús es el que ilumina, Jesús es el que pone los criterios y el hacia dónde. Entonces, cuando nos dejamos guiar por lo que a nosotros nos parece, aunque las cosas sean buenas que elegimos, no siempre vamos a dar el buen resultado. Por eso no pescan nada. Aunque eran expertos en la pesca, sabían todo lo que había que hacer, los días y los horarios, y sabían manejar sus embarcaciones, y sabían de la red, la hacían ellos mismos. Es decir, eran conocedores del tema, así todo no pescan nada. Y esto no era un tema menor, justamente porque vivían de eso. Si no pescaban, no tenían para llevar a la mesa, para sus hijos, para alimentarse, para cambiar lo que pescaban por alguna otra cosa que estuvieran necesitando. Es decir, se jugaban la vida en la pesca, porque de eso vivían.
Entonces, cómo estas comunidades van tomando su camino en el tiempo, y a partir entonces de esta unión entre las comunidades de Pedro y los otros apóstoles y la comunidad de Juan, toman ya un camino único y empiezan a ser iglesia como tal. Es decir, Juan ya no, estas comunidades están caminando solas, sino en comunión con toda la iglesia. Por eso es tan importante, si ustedes ven cómo sigue el relato, el texto que sigue a esto dice, Jesús llama aparte a Pedro y le dice, ¿me amas más que estos? Y se lo pregunta por 3 veces, justamente porque Pedro le había negado 3 veces. Entonces, para que también Pedro se reconcilie él mismo con Jesús. Jesús no lo va a cuestionar, sino simplemente a pedirle su adhesión total a Jesús. El camino que parece que la comunidad del discípulo amado, que es Juan, ya tenían claro, el amor a Jesús incondicional y también la iluminación de este Jesús para continuar el camino. Pedro, con su impulsividad y con su estilo, con sus formas, a veces toma iniciativa él solo, sin tener ese Espíritu de Dios que le ilumina o sin tener en cuenta el Espíritu de Dios. Por eso es importante mirar hoy cómo va el camino de la iglesia, cómo también hoy tenemos que reconciliarnos con otras comunidades cristianas que fueron haciendo su camino en el tiempo y que hoy se encuentran separadas de la iglesia. Es decir, no tenemos que ir a tirarle piedras a las otras comunidades, sino la misma actitud que va teniendo, Pedro nos va marcando en el Papa, cuáles son las actitudes. Es la del diálogo con los hermanos que están siendo cristianos, teniendo la misma palabra y teniendo una fe común, un bautismo en común, han tomado otros caminos. Por eso la actitud la va marcando el rumbo de la iglesia de Pedro. Por eso clarito allí, entonces miramos el Evangelio de hoy y decimos cuántos desafíos, ¿no? Para nosotros, para el mundo, porque en definitiva el camino es volver a juntar a los hermanos dispersos, porque incluso nosotros cuando nos dispersamos, cuando nos vamos, el Señor nos busca en la iglesia que nos va extendiendo la mano. Bueno, renovemos nuestra fe. Creo en Dios